¿Cuánto es el presupuesto de pueblos indígenas este año? 4,000 millones. Y eso que los quieren un chingo. 4,000 millones para CONAPRED, el órgano para prevenir la discriminación, 160, agricultura y desarrollo rural. Ojo acá, el 50% de los alimentos que consumimos actualmente ya los importamos. Somos un país que no es hoy por hoy soberano alimentario. ¿Y cuánto se le destina este año, Maricón? 74,000 millones. Ahí tienen. Y al FOBAPROA nuevamente. La deuda de Pemex, el pago de intereses este año va a ser de cerca de 11,000 millones de pesos, nada más de Pemex, de Comisión Federal, 12,800 millones de pesos. Adelante. La historia de cómo se ha dado la deuda y lo que les mencionaba, la concentración de la riqueza. Germán Larrea y Carlos Slim tienen cerca del 70%, dos gentes, que equivale, ojo, equivale a la mitad de la población más empobrecida de América Latina y el Caribe, con 334 millones de habitantes. Dos cabrones. Adelante. Las ganancias de los bancos del año pasado, 273,314 millones de pesos. México es el paraíso de los bancos. ¿Por qué? Porque desde Cedillo hasta la fecha, la ley no ha regulado las tasas pasivas y las tasas activas de interés. No es lo mismo lo que nos paga un banco cuando vamos a dejar dinero para ahorrar, que inclusive se deprecia porque están por abajo de la inflación esas tasas, con las tasas que nos cobran cuando pedimos, se llaman tasas activas y tasas. No lo quiso tocar, a los bancos no los quiso tocar Andrés Manuel López Obrador. Y nos quiere tocar Claudia Sheinbaum para no meternos en bancos. 5 bancos concentraron el 73%. Y de enero a agosto de este año, los bancos ya llevaban una ganancia hasta agosto de 210,000 millones de pesos. Y obviamente les pongo el dato de la percepción de corrupción. Todo el sistema capitalista no solamente se recicla con la explotación del trabajo y de la naturaleza, también con la corrupción. Y cada mexicano pagamos aparte 3,368 pesos por casos de corrupción. Adelante, ya vamos a terminar. ¿Quién está facultado para los empréstitos públicos? El Congreso de la Unión, a petición del Ejecutivo Federal. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que se debería de aprobar en la Ley de Ingresos. Adelante. Y un dato también, ya no es el 1% que concentra la riqueza mundial, hoy ya es el 0,9%. Ellos no pagan prácticamente impuestos, pagan de impuestos entre el 2 y el 2,5% de impuestos, lo cual implica una reforma fiscal progresiva que grave
a las grandes ganancias y a la riqueza de los multimillonarios. Lo del cambio climático ya se los comenté y cuánto se requiere adelante. La deuda del gobierno poblano este año para el pago del Centro Integral de Servicios, Museo Internacional del Barroco y plataforma Audi va a ser, porque no es solo la deuda federal, luego también es la deuda estatal. 1.483 millones, nada más para eso. Ahí tienen ustedes cuánto el monto se le va a dar a el Museo Internacional del Barroco, al Centro Integral de Servicios y a Audi. Y ahorita vemos cuándo se va a terminar de pagar. Pero ahí tenemos, aparte de eso, sumar créditos fiscales que venimos arrastrando. El gobierno viene arrastrando desde Moreno Valle. Adelante. La plataforma URI se va a terminar de pagar en 15 años. El Barroco se va a terminar de pagar en 23.3 años. El CIS se va a pagar en 25 años. Ahí está la fecha de inicio y la fecha. Y el SUAPAP debe cerca de 1,000 millones de pesos. ¿Han visto algún beneficio del SUAPAP? Y eso es lo que debe. Este año, para pagar parte de su deuda, le dieron 200 millones de pesos. Y el boquete financiero. Entonces, hay que sumar el boquete financiero que nos dejó Miguel Barbosa Huerta. El pago del ICR a Hacienda por un monto de 722 millones de pesos. Al boquete financiero de 600 millones a Accendo Banco. El boquete financiero de 6.800 millones a el Banco Fondica. Y suma más o menos 3.922 millones en total este boquete financiero de Miguel Barbosa Huerta. Y la Puebla pobre, el contraste. Ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de pobres. Pero ojo, la muy leal racista Ciudad de Puebla también ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de pobres. Somos el cuarto estado con mayor pobreza infantil y adolescente. Ahí están los datos. Somos la segunda entidad con la tasa más alta de trabajo infantil, la segunda entidad. Y la pobreza laboral en Puebla aumentó 44% más o menos. Adelante. En el segundo trimestre del 24 de este año, el 42% de los poblanos teníamos pobreza laboral. Es insuficiente para comprar la canasta de productos básicos. Hay 3.4, es el doble, más de la población. 3.4 millones de poblanos y poblanas sin seguridad social, de los cuales 3.241.000 no tienen derecho a la salud. Y en Puebla, 1 de 4 habitantes se encuentra rezado educativo y somos el 7º lugar a nivel nacional con el mayor rezago educativo. Y cerca de 1 millón de poblanos y poblanas no saben leer y escribir. 86 municipios del estado tienen alta o muy alto nivel de marginación y el 90% de las poblaciones indígenas de esos municipios son pobres o
son, que viven en pobreza extrema. El sistema deuda, que es todo un sistema del capitalismo mundial, de cómo se articula, cómo se crea. Los financieros era el Banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cómo se van bajando políticas públicas a través de ellos. El fondo y el banco acaban de cumplir 80 años y hay todo un movimiento pues, para repudiar su presencia, de cómo a través de sus acuerdos de intención con los gobiernos como el de México han llevado a la gente a la pobreza. El sistema, y bueno, lo que dice el Consejo de Derechos Humanos y la deuda pública, la defensa de los derechos humanos siempre debe estar por encima de los acuerdos comerciales o el pago de intereses de deudas públicas. Esto es resumidas fuentes. Y el tipo de deudas que hay, la deuda odiosa, deuda ilegítima y deuda injusta, que se le hizo llegar varios escritos a Andrés Manuel pidiendo que suspendiera el pago de la deuda pública por un periodo de 2 años, nunca respondió, y que se hiciera una auditoría del ejercicio de la deuda pública de 1970 a la fecha, tampoco lo ha querido hacer. ¿Y cuál es este tipo de deudas? Adelante. Esta es la compañera Chely, pertenece a la promotora por el pago de la suspensión de la deuda pública. ¿Y cuáles son las demandas? La suspensión del servicio de la deuda pública, el decreto de una comisión o auditoría ciudadana, cancelación inmediata del Fobaproa y FAP, y que los recursos rescatados vayan para el campo, para jóvenes, para el trabajo, para medio ambiente, para pueblos indígenas. Y bueno, lo que dijo Fidel Castro en la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Y algo que también dijo Tomás Sankara, conocido como el Che africano, que lo mataron, una gente que siempre estuvo contra el colonialismo francés y el pago de intereses de la deuda pública. Él decía que no podemos pagar la deuda. Primero, porque si no la pagamos, los prestamistas no morirían. Pero si pagamos, nosotros sí moriríamos. Sankara rechazó el pago de la deuda externa, argumentando que era una forma de dominación colonial. Y finalmente, como dicen en el pueblo de mi tierra, la socamatía, muchas gracias. Yo lo chicagualismo que corazón se trabajaré. Muchas gracias. Ha sido una exposición. Bueno, cámara, estamos ante una circunstancia algo importante, porque el tema que aborda el compañero Gerardo, la manera como lo aborda, es no solo ilustrativa, sino de hecho es una denuncia de la circunstancia que se presenta en nuestro país, de que prácticamente desde que nace como país en 1824, con la declaración de la Confederación
de los Estados Unidos mexicanos. Es un país que surge en una circunstancia de dependencia de la inversión extranjera y la deuda extranjera. Téngase en cuenta que la base del impuesto es que la guerra de independencia de manera real no la coronaron los pueblos y naciones originarios de este país, sino que la pactaron los españoles peninsulares que renunciaron a su nacionalidad española porque estaban siendo afectados en sus intereses de riqueza y poder por las reformas que se estaban desarrollando allá en España. Y también los famosos criollos, que son hijos de españoles en nuestro territorio y que por eso se les conoce como criollos. Son hijos de español y español. Pero también hubo mestizos de alta alcurnia. Uno de ellos lo mencionó hace un rato el compañero Gerardo, que fue Vicente Guerrero. Digo, ¿sabes así que era de alta alcurnia que llegó a ser el segundo presidente de este país? Ellos eran la élite que estaba por encima de todo el pueblo anahuaca. Son ellos los que crean su país. Y entre ellos se pelearon para decidir cuál fracción se quedaba con el poder y las riquezas. O bien eran los españoles peninsulares renegados, o eran los criollos y mestizos de alta alcurnia. Los criollos decidieron sacar del país a los españoles peninsulares, pero los dejaron que se llevaran todas las riquezas que tenían. En consecuencia, dejaron al país sin recursos económicos para el financiamiento de su construcción y desarrollo. México no nace como un país independiente, sino nace más bien como un país dependiente, ahora no de España, sino de los capitales ingleses y estadounidenses principalmente. Todo lo que nos narra nuestro compañero es la historia del devenir de esta circunstancia de deuda y dependencia, y que es muy importante no perderla de vista, porque no es algo que haya pasado y ya, es algo que tenemos presente y que estamos padeciendo, y que si no hacemos nada vamos a padecer todavía mayores horrores en todos los aspectos. Por eso importa que ahorita, después de escucharlo con la atención que le pusieron, le formulen todas las preguntas y consideren necesarias con plena confianza. Si consideran importante externar alguna opinión, también háganlo adelante. Si creen que es necesario hacer algún cuestionamiento, háganlo. No se limiten. Ténganle plena confianza al compañero, ¿verdad? Porque además no está perdiendo los dientes, entonces ya no hay problema al respecto. Entonces, en ese sentido, el compañero está muy en la disposición de darle respuesta a todo lo que quiera. Así que, no les saques. Un anuncio muy rápido, el material se queda en el archivo de la 28 para que ya ustedes lo puedan ver con calma. Digo, una presentación simple, muy rápida, pero lo puedan, a lo mejor como algunos periodos de tiempo o demás, poder hacer un taller donde lo reflexionen colectivamente.
ya lo tienen ustedes acá. Se me ocurre ahorita, nosotros en noviembre del 18 o 20 realizamos una marcha por retomar el camino de la revolución en México, toda vez que las fuerzas revolucionarias que representaron Zapata y Villa fueron derrotadas por las fuerzas constitucionalistas de Entonces, en ese sentido, retomar ese camino es necesario y es importante y sugiere, provoco, que se debata en las asambleas de aquí los hombres sector, que en esta marcha se reivindique la necesidad de suspender el pago de las deudas. Perdón, dice Smitry, no hay que perder de vista que el programa de presupuesto 2025 ya está en la Cámara de Diputados. De hecho, ya hay un anteproyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hay que tener mucho ojo de cómo viene el presupuesto. El presupuesto federal, luego el presupuesto estatal. Y ojo, ya va a venir también el pago de la deuda que no contrajimos nosotros de los cerca de 600 millones que dejó la administración panista aquí en el municipio. Súmenle cuánto estamos pagando de leyes y si creen que eso es justo. A mí me parece bien la fecha, pero no hay que quitarle el ojo de que ya está planteando el presupuesto 2025. Y aprobándolo ya no hay vuelta atrás. Y es muy difícil. Yo sé que este mes viene es un llamado de atención para que le pongamos mucho ojo a lo que se está discutiendo ya. Y eso significa que es a la agenda legislativa para que podamos conocer las fechas en las que las comisiones y el Pleno van a tratar estas cuestiones para que junto con otras fuerzas en el país veamos qué acciones de movilización debemos realizar a las fuerzas. Ok. Ustedes saben que la primera quincena de noviembre va a ser de intenso debate y obviamente también de intensa y aguda lucha. ¿Ok? Pues bien, compañeros, preguntas. Empezamos por este lado. ¿Quién quiere hacer preguntas aparte de tener sus conversaciones particulares? La compañera Mercedes, el compañero, ¿quién más? La compañera de atrás, doña Julia. A ver, Mercedes, de ese lado también, ¿quién va a querer hacer uso de la palabra? El de aquí en medio, el compañero, allá en la extrema derecha geográfica, no la extrema derecha política, para que no vaya a haber confusión. Entonces, ahí, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Bien, procedemos entonces con Mercedes. Buenas tardes. Mi duda es con respecto a lo que mencionaba del planteamiento de la modificación del artículo primero. ¿Qué es lo que se pretendía cambiar a tal grado de que causó conmoción no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional? Para justificar una ley o no, hay lo que le llaman el bloque de constitucionalidad, bueno, lo que está inscrito en la Constitución, por una parte, pero también por parte de nuestra Constitución, ley, tratado que se hayan firmado con el exterior y que protegen lo más ampliamente los derechos humanos. Por ejemplo, el de reunión, manifestación, expresión, los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente sano, a la salud, bajo el convenio de Alma Ata, así se llama el de salud,
particularmente. Todos esos documentos los ha firmado México. Pues al quitar eso, quitas ya el bloque que le llaman de protección internacional de derechos humanos. Esa era la afectación. Y con eso podían hasta después regular, entre comillas, las manifestaciones, la libertad de expresión, reunión y... O sea, les digo, hay que tener mucho cuidado también con los priistas morenistas. Hay que recordar que el bloque morenista está conformado fundamentalmente por expriistas. Y en la Cámara de Senadores lo maneja un expriista que es Adán Augusto. El segundo de a bordo de Adán Augusto, ustedes lo conocen muy bien, es otro expriista partista, Ignacio Mier Bañuelos. Y en la Cámara de Diputados lo maneja Ricardo Monreal. Ojo, como que esté pasando bajo el rollo, esa es la excusa para meter cosas de la modificación al Poder Judicial Federal. Por ahí se pueden colar cosas muy cabrones. ¿Sí? ¿Qué más, compadre? Compañero. No, ya me dio frío, ya quieren que terminemos. Entonces, yo soy Mauro Rodríguez del sector Francis. Miren, con respecto a la deuda externa, que son billones de pesos, había rumores hace tiempo, unos años atrás, que si no, que si se cancelaba el pago de la deuda externa, Estados Unidos estaría interesado en tomar algún estado de República Mexicana. En ese caso tomaba el puerto de Veracruz. ¿Qué es cierto? Y siempre vamos a tener en la mañanita, y si hay una reforma a favor de los intereses del pueblo, siempre va a haber gente que va a decir que o nos invaden los gringos, o que estamos violando el Tratado de Libre Comercio, o falso. Si tenemos un pueblo organizado, consciente y movilizado, nada de eso va a pasar. Lo que sí no podemos, también a nivel internacional, quitarle el ojo, es que quien maneja la economía mundial son los órganos financieros internacionales. Ya no es solo el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya son los grandes grupos como BlackRock, grupos financieros, y se está constituyendo a nivel mundial lo que se conoce el gobierno corporativo mundial. Les doy un dato. Acá en, ¿cómo se llama? Plaza Puebla. O Parque Puebla, que hicieron un edificio gigantesco. Son recursos financieros de una financiera árabe europea. Ya se están metiendo en el centro histórico para hacer vivienda, se llama gentrificación. Ni siquiera lo ven. Ellos no vienen. Se tienen a sus afichites que están apuntalando esto. No. Se puede suspender la deuda y hacer una auditoría. Se puede suspender para hacer una auditoría. ¿Por qué? Porque eso recobraríamos la soberanía, realmente la soberanía nacional y la soberanía popular. Hay un escritor que tuvo que salir de Norteamérica muy bueno, se fue a vivir a Italia por Vidal, que decía que en Estados Unidos solamente había un solo partido, que era el partido de los ricos multimillonarios, pero ese partido tenía dos caras, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Ellos, todos los que están en el poder, o la gran mayoría de la gente que está en el poder en Gringolandia,
son gente que está siendo respaldada por grandes empresas multinacionales. No es tampoco un gobierno emanado popularmente. La democracia norteamericana está, pero muy por abajo de lo que tenemos nosotros como democracia. No venimos a asusten con eso. Falso. La compañera que está aquí adelante. Adelante, compañero. Buenas tardes, del sector Fuertes, y la pregunta es: ¿por qué Álvaro Obregón y Calvi le dieron el nombre de Micael y a Tratamiento de su cuerpo? Porque Bucareli es la sede, era desde ese entonces la sede de la Secretaría de Gobernación Federal. Ahí fue donde se firmó. Yo todavía Bucareli opera como la sede de la Secretaría de Gobernación Federal. ¿Alguien más? Acá de este lado está el. Yo también iba Julia. Yo nada más de la CPMN y Wilfrido Hernández, importante sería hacer como un ejercicio en retrospectiva para ver ese daño que se ha hecho del pago de esta deuda, para cuánto nos alcanzaría como país, sí, cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántos hospitales, carreteras, el tema de trenes, ¿no? Mejorar nuestra infraestructura productiva, porque finalmente eso a veces también se habla en Cuba, pero en Cuba también dicen tantos años de bloqueo y cuántos años realmente de desgracia nos ha generado y que estamos en esta situación. Creo que eso es bueno porque finalmente nos daría la posibilidad de dimensionar este gran daño que se hace, y no solamente por el tema de esta política social, porque finalmente lo que decimos, repartir dinero es bueno, pero repartir dinero que produzca y que genere, pues es más, ayuda a que la gente produzca. Lo hemos visto en algunos proyectos de trabajo comunitarios, donde la gente pues, se mantiene a sí misma, y en otros lados hemos visto que pues, el tema de recibir dinero del gobierno, de las dádivas, genera que la gente ya no siembre su maíz, ya ni frijol, y al contrario de ser productores, aunque pequeños, ahora se conviertan en grandes compradores, como pasa con compañeros en Chiapas, donde al inicio de este gobierno, el gobierno de López Obrador, el maíz estaba a 5 pesos, 5.50. Una vez que este gobierno sale con la política de los programas que supuestamente son de distribución de la riqueza, pues ahora el maíz vale 10 o 12 pesos y la gente ya no lo sigue. Ya no existe esa ruta. Incluso el café también lo están dejando de sembrar por estar esperando cada mes su dinero de apoyo. Sí. Miren, frente a esto, si hay un compañero de la promotora, si quieren al final, con la compañera Araceli González Moyao, les puede dar la página de la promotora. Ahí un compañero hizo el ejercicio, cuánto se paga por día, por hora y por minuto. Esos datos se tienen. Pero también hay que hacerlo. Yo les dejaría una tarea. Cada casa que va a construir Claudia Sheinbaum está tasada en 250,000 pesos. Eso es lo que va a valer en promedio el millón, cada casa del millón que va. ¿Cuántas casas se pueden construir con el 1.300.000 que hay de deuda pública? ¿Cuánto? Nada más un dato así, preciso. El pago de intereses de la deuda pública representa 18 veces el presupuesto de Semarnat, 18 veces. Pues sí se pueden hacer esos ejercicios, váyanlo también haciendo ustedes, pues para ir despertando y saliendo, porque nos está costando eso. No hay que dejar de lado, en el caso del Cobapro estamos poniendo alrededor de 230 millones por habitante, ya en cerca de 10,000 pesos, solo para el pago de intereses del Cobapro. Luego, ¿cuánto se debe en pueblo? ¿Cuánto vamos a pagar de intereses? Chingado,
nosotros nos endeudamos. Obviamente no. ¿Por qué tenemos que pagar eso? Ese es también el reclamo que se hace. Y va muy bien. Sí, bueno, la situación es que, bueno, del Tratado de Cali, que también nos prohíbe como nación mexicana crecer tecnológicamente, científicamente, económicamente, militarmente y también educativamente para nosotros. Y ya que terminó, ¿qué va a pasar? Vamos a desarrollar porque el Estado pues no apoya a los científicos para crear medicinas, para crear investigación. ¿Qué va a pasar ahora que ya se venció el Tratado de Madrid? A ver, en esto me parece central. ¿Cuánto, para que tengan una idea, cuánto representa un punto porcentual del Producto Interno Bruto? El PIB es toda la riqueza que se genera en un año. Un punto porcentual representa 272,000 millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto del CONACYT, que empecemos por ahí? Cerca de 100,000 millones de pesos. Eso es lo que le dan a CONACYT. Falta todavía muchísimo para llegar, que además fue otra de las cosas que el gobierno firmó, que a la ciencia y la cultura se le debe de destinar el 1%, cosa que no sucede. En mi caso de salud, por eso les decía que es importante. ¿Se acuerdan de aquel que dijo que cada vez nos parecíamos más a Dinamarca y nos parecemos más a Haití, sin menospreciar a Haití, a Paraguay, etcétera, que ya se fue a su rancho, que una palabra muy mexicana? Bueno, resulta que, primero, Dinamarca no es el país con la mejor infraestructura es Finlandia, le sigue Noruega, va Dinamarca, a un país asiático, etcétera. ¿Cuánto invierten estos países en salud? En salud. El 6% de su Producto Interno Bruto. 6%. ¿Cuánto se invierte en México para el sector salud? Llámese ISSSTE, Bienestar, llámese la Secretaría de Salubridad, el 2,7%. Es muy probable que el presupuesto próximo venga con regatas en algunos sectores del sector salud. Eso es lo grave. Y luego lo dejamos ahí, luego lo repeleamos. Hace años se creó Birmex. Birmex es una empresa mexicana para hacer fármacos. Se abandonó. Birmex se creó con Luis Echeverría Alba. Al llegar al poder, Carlos Salinas, y entrar con De la Madrid al GATT, al Acuerdo de Comercio y a la Organización Mundial del Comercio, hay un artículo que expresamente dice que los países subdesarrollados no pueden producir medicamentos y fármacos. México también lo firmó. ¿Qué país se rebeló ante eso cuando hubo la crisis primero del SIDA? La India. Pero no ni nadie. No reconocemos eso, no ser nuestros fármacos. Pues la India es una potencia farmacológica. Entonces tiene mucho que ver de la voluntad política, porque todas esas, las redes, las hay, pero ya son, porque hay que estar firmando los tratados cada 15, cada 10 años. Hay que invertir. La idea es que Birmex se pueda reestructurar y se crea una industria farmacéutica propia para no depender
de las grandes farmacéuticas transnacionales que son las que ocupan el mercado del medicamento, que además está demostrado, por lo menos en Estados Unidos, cómo empieza la crisis del fentanilo. ¿Saben qué lo recomendaban? Los médicos gringos, por recomendación de las farmacéuticas. Pero eso es lo que no quieren reconocer. Luego ya cuando empezaron a crecer, empieza a crecer eso. Es un país donde necesitan fármacos porque amanecieron estresados, porque en el mediodía están tristes, en la noche porque no tienen sueño, otros para dormir, etc. Es una sociedad en alto sentido fármaco-dependiente la norteamericana. Y a eso le agregamos la comida chatarra, que también controla las grandes empresas transnacionales, tienen el control. Esa es otra forma de control y manipulación de la población. Entonces hay que elevar. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto Doméstico para que lo tengan en datos? 26,000 billones de pesos. ¿Sí? De eso se toma nada más 9,000 millones para el presupuesto. Podría darse que sería un milagro que en este primer año de gobierno, ante las carencias que hay en el país, el presupuesto público federal 2005 fuera por lo menos de 11,000 billones de pesos, para que la cobija realmente cubriera a más gente. Adelante, compañero. Lanzamos de la moneda pública en Puebla. Generamos la cifra de para cuándo vamos a terminar de pagar la actual, que es de la actual de y de los anteriores que se hace y se un final. ¿Cuál fue la característica del Lo que se hace de la deuda poblana? La deuda poblana monta en 77,000 millones. 77,000. ¿Dónde se esconde esa deuda poblana? Que la hizo Moreno Valle, no supo hacerlo en él. Se lo puse. Se llaman las asociaciones público-privadas, las APS, y ahí están muchos de lo que hice. Vamos a terminar de pagar, viene un pago, la deuda, en el 2043, 2045. Solo si no se le aumenta ningún peso, porque hay que reestructurar la deuda. Al reestructurar la deuda, te aumentan de tasa diferente la deuda. Y si te calificas que no eres apto para un crédito, pero quieres el crédito, la tasa de interés exponencialmente sube. Son los riesgos, que yo no tengo la palabra. Adelante, compañera Daniela. Esta idea es un problema nacional. Esta parte, esa área, cómo perjudica tanto a los derechos humanos nacionales y a el Producto Interno Bruto o a la deuda pública. Actualmente la producción china está invadiendo todas nuestras tiendas nacionales, productos nacionales. Hay muchas cosas chinas que producía la nación. Entonces también se está invadiendo toda esa producción. Esto perjudica a nuestra economía nacional. Muchísimo, como está desplazando en el caso de zapatos, por ejemplo, la industria del zapato desplazó a la industria mexicana. En el caso de textiles, desplazó a la industria mexicana. En chucherías vestidas. Ahí sí hay todo lo libertad para que México, el país, a través de la Cámara de Senadores, pueda imponer aranceles a productos chinos. Sí lo podría hacer.
Con eso se reduciría la importación de productos chinos a México o la introducción de productos chinos a México. Vuelvo a repetir, ahí es una cuestión de falta de voluntad política, pero sí lo pueden hacer. La gentrificación. Bueno, yo soy muy joven para acordarlo, pero sí creo varios de los que estamos acá sí. Cuando Barclay lanzó el proyecto de San Francisco, sí supieron que era el proyecto de San Francisco, también era quitar a todos los pobres, hombre, era quitar a los alfareros de la luz, a la gente de los barrios, porque querían hacer todo un corredor turístico, ¿sí? Lo logró parcialmente, por eso está la zona de San Francisco. Pero antes inició con el Mercado Victoria, fue la primera creación que hizo, sacar a los comerciantes y reubicarlos. La gente de la luz, muchas de ellas se fueron a vivir a San Pablo del Monte, se fueron a vivir en la periferia. Tenía la idea de hacer, como hay en San Antonio, Texas, ahí en el Boulevard 5 de Mayo, abrir el río de San Francisco y que hubiera también pequeños barcos que dieran un paseo. Eso iba a ser en dólares, como se. Este es un ejemplo de gentrificación, lo cual no quiere decir que no siga. Van sobre el alto, van sobre la luz, van sobre los barrios tradicionales. Yo los invito a que se den una vuelta a Santiago. Ya no es el barrio de Santiago, es el barrio de Los Paez. Y vean cuántos edificios hay, se rentan, para quien renta, que encarecen las casas porque son zonas turísticas o están en el polígono de la declaratoria del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Te respondí? Bien, de este lado también tenemos otra pregunta. Adelante, compañero de Sandoval. Bueno, más que pregunta es como el tema también la incentiva en realidad ante este punto de la pregunta que si se puede por no pagar la deuda invadir de este país, ¿qué lo significa? Miren, hubo, como señalaba el compañero, guerra de los pasteles en este país, ¿no? Y hubo en China la guerra del opio. Así que sí, como señalan, se necesita la organización, pero no es suficiente nada más la organización. Realmente se necesita una elección revolucionaria. En China no se quitaron el yugo de los imperialistas japoneses en su tiempo y todo lo que significó esa guerra del opio. Imagínense declarar la guerra del opio. Piénsenlo. Aquí Calderón, que declaró la guerra contra el crimen organizado, que es una guerra contra el pueblo. Y si lo piensan más y ven las experiencias recientes en el 2011 con la revolución en Egipto, el pueblo estaba organizado, que armó y votó a Mubarak, un presidente asesino y criminal, tuvo que salir corriendo. ¿Y qué construyeron ahí? Primero, los fundamentalistas islámicos tomaron el poder. Luego, con un golpe de estado del ejército, toma el poder. Y luego ya nombran un presidente y siguen en lo mismo. El pueblo se organizó, se unió, pero no resultó. ¿Por qué? Porque se necesita un plan, un programa que realmente sea capaz de romper y decirle al carajo con sus pinches deudas, que ha sido una forma de control y dominio de no solamente México, sino todos los consideran su patria de hacerlo, los estadounidenses. Por eso en el volante que les repartimos a ustedes se intitula Por un México socialista independiente e internacionalista. Independientes que solamente realmente
con una revolución socialista es posible mandar al carajo a esos imperialistas. Y ahora en este tiempo estamos ante un desafío tremendo, porque en Estados Unidos hay una fractura muy fuerte entre la clase en el poder imperialista, entre los belicistas demócratas y los fascistas republicanos, en que comienza una consolidación del fascismo y que Trump ha amenazado con sí meter sus fuerzas aquí, diciendo que van a ser declarados los narcoterroristas acá, ha amenazado y sigue atacando a los migrantes, de violadores, etcétera, etcétera, y a las mujeres y más. Y por otro lado están los demócratas belicistas que siguen haciendo guerras, y eso se va a definir el 5 de noviembre quién queda en el poder ahí. Y están en una pugna, pero también hay la posibilidad de una guerra civil, que si sucede, lo que suceda va a tener un impacto, ya que México, como dicen, depende de Estados Unidos económicamente. Consideren el dato del compañero, estamos dependiendo 50% mencionó de la comida, 50%. Los tienen agarrados del estómago, compañeros, por no decir de otra cosa. Pero, así que, esta economía de México y Estados Unidos está interactuando todo el tiempo, es como una bicicleta con las llantas, con la cadena, y atrás se mueve y se mueve la otra. Un ejemplo nada más en la pandemia. Si recuerdan, en la pandemia se rompió la cadena de suministros, ¿sí? Y por necesidades de Estados Unidos necesitaba los cubrasientos para asientos de lujo de automóviles. Y aquí en México, ¿qué hicieron? Declararon la producción de cubreasientos para automóviles lujosos de primera necesidad, para que siguieran trabajando. Eso les dice el nivel de la cadena de suministro que tenemos entre México y Estados Unidos. En ese sentido, es por eso que sí necesitamos independencia y necesitamos organización, pero ¿y la organización para hacer qué? Y es ahí donde estamos señalando importantemente, necesitamos un programa, una línea que sea correcta para poder tener posibilidad de ganar. Como les dice el compañero, esto no se trata de tontas y a locas, pero estos datos que tiene el compañero son importantes para ver la dimensión del problema que hay con la deuda pública y que debemos oponernos a eso. Muchas gracias, compañero. Gracias. Mire, digo que se me pasaba de la pregunta de la compañera otro rato. Hay que recordar que cuando estaba en el poder Rafael Moreno Valle, y tenía que ver con el 28 de octubre, y empieza a haber una presión encabronada contra los hoteles. Era un proyecto de corredor turístico de Moreno Valle, y para eso les estorbaban hoteles. Era un corredor que iba a venir desde los puertos con ya clases comerciales, había hoteles, paraderos de carro, para ligarlo también a la capa. Con ese tipo de proyectos, que lo recordarán, que fue una presión, es cuando también en una de las causas que explican cuando le ponen el 4 a Cimitrio Guillermo Arechiga Santa María. Porque ustedes les estorbaron, tienen pequeños, no jóvenes, feos, etcétera, les estorbaron, son personas megalómanas. Lo otro, se acaba de construir uno de los Walmart más grandes de América Latina. ¿Y dónde estaba la gente que está protestando en Angelópolis? Los exclusivos y más grandes de América Latina. Y yo le he propuesto, lo dejo también como una reflexión, que una de las banderas que en la ciudad de Puebla deberían de levantar
es que el 33% del área ocupada de los centros comerciales se conviertan en áreas verdes, no grandes explanadas fiscales. ¿Estarían de acuerdo? A ver, levanten la mano. Muy bien. Creo que esto empezaría a restituir el equilibrio ecológico nacional. Y finalmente, dos cosas, una muy rápida. Quiero que le den un aplauso a la compañera Shelly González Mollao, que ya trajo entender cuestiones de biopiratería, de deuda pública, que son las deudas odiosas, la deuda colonial, y de la deuda, pero también cuestiones sobre ecología. Y finalmente, los dejo con una consigna nuevamente. Y me enseñaron mis compañeros de la comunidad náhuatl de Coahuila, Chinango, Puebla. Ellos dicen: Totlal amo, Munemaca, Munequi, Juan, Mupalehuillo. La patria no se vende, la patria se defiende. Gracias, compañeros. ¡Viva la ventana del pueblo! Viva el compañero Agardo Pérez, Gerardo Pérez, señores. Gerardo Pérez, no. Bien, compañeras, compañeros, solo una cuestión importante para que no nos quedemos con una indebida impresión y conocimiento. El sistema imperialista capitalista no es algo que esté encima de nosotros, como si fuera el Tratado de Bucareli, que nos impone desde afuera a ceder, ni tampoco es algo que se dé en razón de inversiones para proyectos actuales, sino que es una cuestión, es como una especie de sustancia que tenemos en nuestra propia sangre. Es como cualquier contaminación, cualquier infección. Si verdaderamente queremos salvar al cuerpo, al organismo de ese país, tenemos que hacer un trabajo de profunda depuración. Y eso significa sacar de nuestra sangre esos contaminantes que afectan todo nuestro organismo, célula por célula. Porque si no, vamos a cometer el error de caer en falsas expectativas. En lugar de que hagan, por ejemplo, este Walmart que menciona ahorita el compañero, bueno, pues que hagan otro tipo de negocio. Es lo mismo. La diferencia es el tamaño, es el lugar y es el impacto. Pero no se trata de autoengañarnos, se trata de entender al enemigo. ¿Por qué? Ya vivimos una experiencia, la experiencia de la crisis de la deuda de los 80s, donde la deuda de los países pobres o atrasados puso en riesgo el funcionamiento de las metrópolis capitalistas imperialistas. Y fue cuando se pusieron de moda las crisis del tequila, la crisis de la samba, la crisis de los tigres y demás, que el propio sistema imperialista soportó las crisis para administrarlas a fin de autodepurarse para poder desechar los capitales atrasados, dispersos, y dar lugar a capitales más modernos, más concentrados, más centralizados, que se reflejan principalmente en el capital financiero del que tanto les ha hablado el compañero en la forma de deuda pública. Pues en ese sentido, compañeros, repito, el imperialismo no es una cosa externa, es algo que está entre nosotros y que tenemos que proceder a un proceso de redundancia, a un proceso de depuración por la vía, efectivamente, de la revolución.
Sí, compañeros, compañeras. ¡Viva el compañero Gerardo Pérez! Ese es. ¡Viva el 28 de octubre, compañeros! Se otorga este reconocimiento. Perdón. Está los compañeros del área de finanzas. Se divierten. Se les agradecimiento. Homero Miguel te va a hacer un reconocimiento. La compañerita te va a regalar un plato con frutas. Adelante. Bueno, al ciudadano Gerardo Pérez Muñoz, de su ponencia Deuda Clínica y Derechos Humanos, con el ciclo de conferencias de la gloriosa y heroica 28 de octubre, por su 51 aniversario revolucionario. Un aplauso, compañeros. ¡Bravo! ¡Bravo! El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva el compañero Simetrio! ¡Viva la organización 28 de octubre! ¡Viva el 51 aniversario! Lo que ganaron el trabajo político, recuerda que el día de mañana también será la conferencia a las